Hola a todos, ¿cómo están? Feliz viernes, 8 de diciembre, aquí en Argentina, la mañana, temprano. Hermoso día. Bueno, eh, femenino masculino, ¿no? Ayer mi madre me mostraba esto de la coraza o el recubrimiento en el ser que tuvo que formarse para poder sobrevivir, subsistir en los aprendizajes de escasez de esta vida, ¿no? De esta experiencia. Y me remontaba a la antigüedad, las mujeres, eh, y esto no es por hablar de un género ni nada, estamos yendo a la información femenino y masculino, ¿sí? Entonces, en la antigüedad las mujeres venían padeciendo eh, simplemente por ser mujer un montón de esclavitudes, escaseces, maltratos o situaciones vulnerables de vejaciones, violaciones y bla bla bla, que los hombres también lo vivieron, no es que estoy hablando solamente de un género, pero sí estoy hablando por lo que compartí ayer de las arcadionas, ¿no? Entonces, a lo que me mostraba mi madre es cómo la arcadiona se tuvo que fortalecer esa célula, cómo la mujer en esta experiencia se tuvo que fortalecer al punto de masculinizarse. Tanto se fortaleció, tanto se tuvo que proteger, que se masculinizó. Su masculino fue más preponderante. Y en el caso del hombre es a la inversa, ¿sí? Esa energía tan potente masculina tuvo que bajar, adaptarse a medida que fue transcurriendo la vida, eh, ir moderándose a más femenina. En realidad ambas es para llegar al equilibrio del ser. Entonces pensemos, los primeros seres eran seres muy reactivos, de mucha energía potente canalizada, ¿no? Entonces, a medida que fueron transcurriendo, esa energía la fueron apaciguando y se fue convirtiendo más en femenina. Y en el caso de las mujeres, más en masculina. Entonces, ¿qué pasa? El desequilibrio siempre estuvo o de un lado o del otro, por estar en inconsciencia, por tener que atravesar situaciones dolorosas, traumáticas, eh, o como quieran llamarlas, se fueron fortaleciendo, fueron colocando esa capa de ese escudo en sí misma para fortalecerse, ¿sí? Espero ser clara a dónde quiero llegar. Entonces, hoy en día, en conciencia, nos vamos dando cuenta de ese desequilibrio que hay. Por eso, en conciencia, empezamos a rever cuál es nuestra energía más preponderante, que no es la que está en armonía, y la vamos trabajando y la vamos dosificando para llegar a ese equilibrio neutral, ¿sí? Como en la mayoría de las maestras que voy charlando, tenemos todos un poco más elevada la energía masculina que la femenina. Y por lo que voy hablando también o voy leyendo, todos pasamos por situaciones de bullying o abusos o lo que sea que hayan pasado. eh, por lo tanto, tuvieron que tener ese masculino mucho más potente para poder preservarse y subsistir en estas experiencias. Entonces, ¿a dónde voy? A que ya darnos cuenta de esto, eh, lo podemos ir revirtiendo. Pero hay otro detalle más. ¿Cuál es a lo que quería ir? ¿Cuál es?
cómo en nuestro cuerpo o en nuestras actitudes vamos masculinizándolo también, o sea, que puede ser por lo físico, por cómo te vas vistiendo, o por esta cuestión de que tal vez te descuidas con la apariencia, y hablo de mí, ¿no? En el último tiempo engordé y me descuidé y no le prestaba atención y era inconsciente en eso que estaba haciendo. Pero en realidad esa inconsciencia me llevaba a verme, a no estar contenta conmigo misma por cómo me veo, por cómo está mi apariencia, y a no sentirme, al sentirme así, no contenta, me siento menos femenina. Entonces me voy masculinizando más, ¿sí? O sea, es todo una reacción de nuestro inconsciente que nos va llevando, pasando esas etapas para poder darnos cuenta en algún momento de lo que está sucediendo con nosotros. Entonces, ayer hablaba con mi madre y me mostraba lo importante de amarnos y cuidarnos desde el interno, obviamente, pero también desde el externo, porque nos va a ir potenciando y ayudando a ese equilibrio que se necesita en el caso, como el mío, del femenino, ¿no? Que necesito potenciar más el femenino para poder bajar ese masculino y que estén equilibrados. Entonces, acá viene. Tengo que ponerme las pilas en conciencia y empezar a bajar de peso. Lo que implica empezar a hacer actividad, a controlar lo que como y a tener más cuidados y conciencias de mí misma desde el externo, y obviamente eso repercute en el interno y viceversa. Si es desde el interno va a repercutir en el externo, porque está todo conectado. Entonces llegó el momento en que tengo que empezar a equilibrar esa etapa que viene arrastrándose de mi adolescencia. He tenido estas intermitencias donde por periodos armo esa coraza en mí, ¿sí? Con esa energía más masculina de defensa, de protección, donde empiezo a tener estos periodos que, como dije antes, esto te va a interesar, maestro Cajalayek, porque gracias a ese maestro yo ahora estoy en conciencia en esta etapa. Entonces, he tenido estas intermitencias durante mi vida de autoprotegerme armando esta coraza con esta cuestión de tal vez aumentar de peso, de bueno, nada, soy libre, me pongo el jean, me pongo una remera y salgo. Y dejo mi femenino de lado. ¿Para qué? ¿Para qué? Por determinadas situaciones que me pasaron en mi adolescencia, y esto la escuchaba el otro día la maestra Kaliuk, y me sentí identificada. En ciertas situaciones que pasaron en mi adolescencia, en donde por tener un cuerpo voluptuoso y llamativo a esa edad, y una mentalidad que no iba acorde, porque, o sea, en mi adolescencia, yo a los 15 años tenía el cuerpo de una mujer de 20. Era muy llamativa, muy delgadita, pero con muchas curvas y muy llamativa. Pero mi mentalidad era de 12, porque siempre fui como más inocente o más niña, o no estaba, siempre había como una inocencia diferente al resto de las chicas de mi edad.
Entonces no coincidía mi edad cronológica, mi externo y mi mentalidad y mi forma de ser. Entonces eso me metió en algunas situaciones donde no la pasé bien. Eh, Realmente porque claro, me exponía simplemente por el envase a situaciones y por mi forma de ser, que era demasiado simpática y extrovertida, me expuse a situaciones donde no la pasé bien y pasaron situaciones que me marcaron en cierta etapa. Pero que como mecanismo de defensa en ese momento, las tomé como naturales y las bloqueé de mi vida. Y mi vida transcurrió normalmente, ¿sí? Hasta que un día, a los 28, 29 años o no sé qué, ¡tuc!, se me aparece esa situación y digo, pero a mí me pasó tal cosa. Y ahí empecé a elaborar ese tema, a trabajarlo desde mí y a, bueno, incorporarlo, porque en realidad cuando vos te das cuenta de lo que te pasó, ¿qué es lo que haces? Bueno, empezás a rever, empezás a decir, claro, luego de esa situación, al tiempo, eh, empecé a cambiar mi forma de vestirme, de moverme. Y claro, yo tuve un periodo que ahora en conciencia me doy cuenta, y en ese momento, a los 20 y pico de años, más o menos lo relacioné, en donde me vestía con colores grises, oscuros, me tapaba y me cortaba el pelo cortito, o sea, era una forma de masculinizarme. Eh, y luego tuve otra vez el equilibrio de volver al femenino. Y así cada tanto, en determinadas situaciones, voy y vengo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si me pone puntos suspensivos la maestra. ¿A qué voy con todo esto? Al serme consciente de esta situación y hoy en día, después de en estos meses donde estuve en una situación que estoy bárbara, estoy genial, pero hay algo en ese inconsciente que en un vivo que hice con Dan Maruk, él me dijo, fíjate en tu inconsciente, hay algo pequeño que todavía te está frenando en tu parte sentimental. Y yo ya lo venía como relacionando en algo. Entonces, obviamente, me di a la tarea de reverme. Y al encontrarme con el maestro Cajalayek, llegamos con tanta alineación y tanto mate y tanto charlar, y explotaron las cosas y empezaron a aflorar. Y él empezó a mostrarme ese masculino que estaba en defensa y que yo no me daba cuenta. O sea, sí, capaz que lo tenía como tan interiorizado, tan incorporado, que no me daba cuenta cómo me estaba viendo el externo. Eh, y bueno, ahí empezó a salir, a hablar, él me explicó qué era lo que le parecía y luego de la nada cae la ficha de cuál había sido ese evento y por qué yo empecé a tener estas actitudes de defensa hacia el externo, ¿sí? De esa cuestión de preservarme de que nadie me venga a lastimar. Así que bueno, exponiendo todo esto, más lo que llegó ayer, que mi madre me decía que desde el origen, ya de por sí, la arcadiona, desde el origen, esa célula se codifica con esa fuerza masculina que tiene que ir desarrollando a través que va viviendo las experiencias en esta vida, se potencia más y es más fácil.
también es coincidente, hasta ahora a mí se me han mostrado vidas de hombres. Mis ancestros, los que se me han abierto, son todos hombres. Entonces me di cuenta de que me marcan mucho el masculino para que empiece a trabajar mi femenino. ¿Me explico? Y al que le muestran muchas vidas del femenino debe ser, indudablemente, para que trabaje su masculino. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de esos detalles hasta que sucede otro mayor y lo incorporas y te empezás a dar cuenta y tomas conciencia y lo empezás a elaborar. Así que bueno, era un poco para compartir esto o para escucharme a mí y ponerme a la tarea y el compromiso de lo que tengo que hacer, que lo tengo que hacer por mí, obviamente. No sé si tenía que decir algo más, pero es simplemente darte cuenta de dónde estás y cuál fue ese clic, ese momento en que tal vez te marcó en esta vida ese episodio para que tengas estas intermitencias o esta marcada energía en desequilibrio, que tampoco es un desequilibrio que digas, bueno, estás re mal, pero es ese nivelar para que queden en neutralidad, ¿sí? Así que simplemente era compartir esto y, como les dije, ponerme a la tarea en lo que tengo que hacer. Y bueno, que tengan un hermoso feriado. Aquí es feriado hoy y esta noche los esperamos en Seres Infinitos y va a ser un vivo muy lindo el que va a haber desde el humano, desde el ser, para compartirnos con Talo, que va a estar ahí presente y bueno, vamos a ver qué experiencias salen de ahí, qué expansión sale, que seguramente va a ser maravillosa para los tres y para todos los que estén, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo enorme. Acá una maestra me dice, hoy es el día de la Inmaculada Concepción en Colombia. Sí, maestra, sí, yo la verdad que ya no le doy, ya nunca le di mucha importancia a esas fechas y hoy en día ya, viste, para mí es un día normal. Acá es feriado por ese mismo motivo, pero bueno, para el que lo festeja, que lo pase lindo, y para el que no, que lo pase lindo también. Les mando un beso enorme y nos vemos.